Hay un momento, entre un pensamiento y otro, donde todo se detiene. Un espacio tan sutil que casi nadie percibe, excepto aquellos que empiezan a despertar. Jesús conocía ese espacio. Lo llamó la voz del silencio, la guía interior que no habla con palabras, pero revela más que 1000 oraciones. No se escucha con los oídos, se escucha con el alma. Es la voz que te busca cuando estás cansado, cuando ya no sabes qué camino seguir, cuando el corazón pide una respuesta que el mundo no puede darte. Esta enseñanza fue ocultada, porque ningún sistema puede controlar a quien aprende a escuchar a Dios por dentro. Pero la voz del silencio nunca desapareció. Está ahí, detrás de tus pensamientos, esperando que pauses, respires y la reconozcas. Esta noche no vas a aprender teoría espiritual. Vas a descubrir cómo Jesús enseñó a oír esa guía interior que solo perciben los que despiertan. Y es aquí donde nace la pregunta que abre el velo, la pregunta que transforma la simple curiosidad en un llamado profundo. ¿Y si aquello que Jesús quiso que escucháramos jamás estuvo hecho de sonido? ¿Y si su enseñanza más poderosa no estaba en lo que dijo, sino en lo que guardó en silencio? Cuando uno se detiene lo suficiente, cuando el ruido del día comienza a desvanecerse como bruma al amanecer, aparece un espacio interior donde la mente ya no manda, y algo más antiguo, más verdadero, empieza a vibrar. Es sutil, casi imperceptible, como si tu espíritu respirara por primera vez después de años de olvido. Muchos buscadores describen ese instante como un despertar suave, una claridad que llega sin esfuerzo, como si alguien o algo tocara suavemente la puerta del alma. Y aunque no haya palabras, uno comprende. Aunque no haya frases, uno sabe. Porque lo que habla no es un pensamiento, sino una presencia. En tiempos antiguos, quienes seguían a Jesús más allá de las multitudes, contaban que Él no enseñaba solo con parábolas ni con discursos, sino con pausas, lugares donde la mente no podía entrar, y el espíritu, libre de conceptos, podía escuchar. Era en esos huecos de silencio donde los discípulos percibían la verdadera enseñanza, la que no podía ser escrita en pergaminos ni repetida en voz alta. Los textos gnósticos relatan que Jesús guiaba a los suyos hacia la interioridad, hacia ese punto sagrado donde la conciencia se abre como una flor nocturna. Decían que allí, en ese abismo sin sonido, Dios hablaba, no como un trueno, no como un mandato, sino como un murmullo sin forma que ilumina desde dentro, un murmullo que solo se revela a quienes se atreven a detenerse. Tal vez por eso, la mayoría nunca lo percibió, porque escuchar la voz del silencio requiere valor. Valor para estar a solas con uno mismo. Valor para mirar hacia adentro sin saber qué aparecerá. Valor para soltar la antigua costumbre de buscar señales afuera, cuando la señal más grande siempre estuvo en la quietud del corazón. En la penumbra del mundo antiguo, quienes empezaban a despertar hablaban de una sensación extraña, como si algo invisible se abriera dentro del pecho, como si la vida misma hiciera un gesto silencioso para llamar su atención. Y comprendían, sin saber cómo, que eso era solo el comienzo. Esta noche, mientras escuchas, puede que también empieces a sentirlo. Una suave inquietud, una pregunta que no duele, pero profundiza. Un llamado que no presiona, pero insiste. ¿Y si la guía que has buscado durante tanto tiempo no estaba perdida, sino simplemente esperando que bajaras el volumen del mundo? La voz del silencio siempre fue la herencia escondida del alma. Esta es la puerta, y acabas de poner la mano sobre ella. En los desiertos de Egipto, donde el viento sopla como un antiguo guardián, permanecieron ocultos durante siglos unos manuscritos que casi nadie esperaba encontrar.
No eran rollos de reyes, ni crónicas de guerras, sino susurros escritos por buscadores que intentaron preservar una verdad demasiado profunda para que el mundo la aceptara. Aquellos textos, los evangelios gnósticos, hablaban de algo que la tradición oficial jamás mencionó abiertamente. Una voz interior que guía, un eco divino que nace no del cielo, sino del alma. En esos pergaminos, Jesús no aparece como un maestro que grita, sino como uno que susurra. No es el predicador que convoca multitudes, sino el guía silencioso que conduce a unos pocos hacia un conocimiento escondido. Para los gnósticos, la verdadera enseñanza del Maestro no estaba en sus palabras, sino en lo que esas palabras dejaban entre líneas, en el espacio vacío, en la pausa, en ese punto donde la mente deja de aferrarse y el espíritu empieza a comprender. Los antiguos buscadores decían que todo ser humano llevaba una chispa divina, una memoria olvidada que solo podía despertarse a través de la escucha interior. No de la escucha convencional, la que capta sonidos, sino de la escucha espiritual, la que reconoce vibraciones sutiles en lo más profundo del pecho. Y afirmaban que Jesús enseñaba exactamente eso, a oír lo que no suena, a sentir lo que no se toca, a reconocer lo que siempre estuvo presente, pero fue eclipsado por el ruido del mundo. En esos textos, el silencio no aparece como ausencia, sino como presencia pura, como un templo sin muros, donde uno puede entrar sin permiso, como un santuario, donde no existen autoridades que dicten lo que debe ser escuchado. Y quizá por eso, estas enseñanzas fueron temidas, porque un alma que empieza a escucharse a sí misma ya no puede ser manipulada por voces externas. El eco perdido del que hablaban los gnósticos no era un misterio ajeno, era el alma misma llamando al alma, un puente entre lo humano y lo divino, una señal que no conoce fronteras ni lenguas. Y lo más fascinante es que afirmaban que todos, sin excepción, podían percibirlo. No era un don reservado para profetas ni místicos, sino para cualquiera que se atreviera a detenerse, respirar y descender hacia su interior. Imagina por un momento el mundo antiguo, lleno de templos, sacrificios y voces de autoridad dictando cómo acercarse a Dios. Y ahora imagina a un pequeño grupo de buscadores afirmando algo revolucionario. Dios te habla desde dentro. Tú eres templo. Tú eres morada. Para muchos, estas afirmaciones eran peligrosas. Para quienes despertaban, eran liberadoras. Los gnósticos enseñaban que la voz del silencio no pertenecía a ninguna institución. No podía ser monopolizada, ni domesticada. Era un derecho divino, inscrito en la esencia de cada ser. Y contaban que cuando Jesús hablaba en secreto a los suyos, no impartía reglas, sino caminos. Caminos hacia lo íntimo, hacia lo que la historia más tarde intentaría borrar. La posibilidad de una relación directa con la divinidad sin intermediarios. Esa es la razón por la cual estos escritos fueron enterrados. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. Porque señalaban hacia un tipo de fe que no necesita muros. Una fe que no teme al silencio. Una fe que libera. Hoy, este eco que intentaron sofocar vuelve a surgir en medio de la noche, recordándote que nunca estuvo lejos. Siempre supo tu nombre. Siempre esperó tu escucha. Y ahora, en la calma de este momento, quizá empieces a sentirlo. Un murmullo suave, un latido que no es físico, un llamado que parece antiguo, pero te reconoce. El eco sigue vivo y te está invitando a recordar. En la memoria silenciosa de los primeros discípulos, Jesús no era recordado solamente por lo que dijo, sino por lo que calló. Había momentos, breves, casi invisibles, en los que su mirada se perdía en un punto más allá del tiempo,
y una quietud profunda caía sobre quienes lo rodeaban. Era como si el mundo entero hiciera una pausa para dejar que algo más hablara a través de él. Aquel silencio, según contaban los que lo conocieron de cerca, tenía más peso que cualquier sermón, más luz que cualquier palabra. Los textos prohibidos aludían una y otra vez a este misterio. Jesús enseñaba a través del silencio, no porque careciera de respuestas, sino porque sabía que las respuestas más importantes no podían darse desde afuera, debían revelarse desde dentro. El maestro comprendía que el alma humana, cuando está en calma, se convierte en un espejo de lo divino, y que ningún ruido, por más elocuente que fuese, podía compararse con la claridad que nace cuando la mente finalmente se rinde. En varias tradiciones antiguas, los maestros ofrecían largas explicaciones. Jesús, en cambio, ofrecía espacios. Abría un hueco en la realidad para que sus discípulos pudieran entrar. Los llevaba a lugares retirados, lejos de la multitud, lejos de los mercados, lejos incluso del eco de las colinas. Allí, en la intimidad del desierto, la enseñanza adquiría otra forma. No eran discursos, no eran doctrinas, era una experiencia, la experiencia de estar en presencia de aquel que escuchaba a Dios en silencio. Los evangelios gnósticos explican que Jesús enseñaba a sus discípulos a parar la corriente de la mente, a hacer del pensamiento un lago quieto. Solo entonces, decían, el Espíritu hablaba, no con frases, sino con comprensión, no con sonido, sino con certeza. Y es que para quienes caminaban cerca de él, la verdadera revelación no era algo que entraba por los oídos, sino algo que se encendía en el pecho como un amanecer íntimo. A veces, un discípulo le preguntaba algo, esperando una respuesta clara, pero en lugar de hablar, Jesús guardaba silencio. Un silencio tan sereno que desarmaba toda inquietud. Con el tiempo, comprendieron que ese silencio era la respuesta, que lo que buscaban no estaba en una instrucción externa, sino en el espacio interior que se abría cuando dejaban de buscar con ansiedad. Más tarde, muchos de ellos afirmarían que fue en esos momentos donde realmente escucharon a Dios. En los textos apócrifos hay una imagen recurrente: Jesús tocando el suelo con la mano, sintiendo la tierra, como si escuchara algo que no pertenece a este mundo. Esa imagen, sugerida una y otra vez en los relatos gnósticos, representa el puente entre lo visible y lo invisible. Él escuchaba la voz del silencio en todo, en la vastedad de una noche sin estrellas, en el susurro del viento entre los olivos, en el ritmo profundo del corazón humano. Y lo más sorprendente es que no se trataba de un don exclusivo. Él insistía en que cualquiera podía escucharla, cualquiera. No hacía falta ser erudito, ni puro, ni perfecto. Bastaba con detenerse, con dejar caer el ruido, con quedarse a solas con uno mismo sin huir, porque en ese gesto simple, casi olvidado por la vida moderna, comienza el verdadero camino espiritual. Quizá por eso sus enseñanzas fueron tan difíciles de institucionalizar. ¿Cómo convertir en dogma algo que solo se puede vivir? ¿Cómo transformar en rutina algo que requiere intimidad? ¿Cómo encerrar en templos el silencio que Jesús enseñó en las montañas? Aquello que Él mostró con su quietud era demasiado puro para ser encerrado en leyes, demasiado libre para ser reducido a fórmulas. Esta noche, al recordar ese arte sagrado de callar, el espíritu del Maestro parece volver a susurrar lo mismo que susurraba a los primeros buscadores. Entra en tu silencio y allí me encontrarás. Porque en su esencia más profunda, Jesús no enseñó a hablar con Dios, enseñó a escucharlo. Hay sonidos que pueden describirse, repetirse, incluso grabarse. Pero existe uno que no pertenece al mundo de los oídos,
uno que no vibra en el aire ni deja rastro en el tiempo. Los antiguos buscadores lo llamaban el sonido que no suena, y afirmaban que solo quienes han aprendido a detener la mente pueden percibirlo. No es ruido, no es voz, no es pensamiento. Es algo más sutil, más íntimo, como si el alma emitiera una nota silenciosa que solo el alma puede oír. Cuando los gnósticos hablaban de este misterio, no se referían a una metáfora poética. Lo consideraban un fenómeno real, una vibración inaudible que aparece cuando la conciencia se abre. Decían que era la presencia de Dios hablando sin forma, sin palabras, sin necesidad de manifestarse a través de nada exterior. A esa vibración la llamaban claridad, luz interior, o simplemente la voz del silencio. Jesús enseñaba que este sonido invisible es la manera en que el espíritu se comunica, no mediante discursos, no mediante prodigios, sino a través de una certeza que surge espontáneamente, como un destello interior. En los evangelios apócrifos se sugiere que, cuando él invitaba a tener oídos para oír, no se refería a los del cuerpo, sino a los oídos del corazón. Una capacidad espiritual que no nace por instrucción, sino por presencia. El sonido que no suena es la ausencia de ruido, y al mismo tiempo la presencia de algo más grande. Es cuando el mundo exterior se queda atrás y surge una especie de lucidez sin esfuerzo. La mente deja de empujar, el cuerpo deja de tensarse y una voz silenciosa parece emerger desde un lugar que no tiene ubicación física. No viene de arriba, ni de afuera, ni de la imaginación. Surge desde el centro mismo de tu ser. Muchos lo describen como un saber repentino, otros como una paz que no tiene origen. Algunos sienten que es una luz suave, como una lámpara interior que se enciende sin que nadie la toque. Pero todos coinciden en algo. No suena, pero guía. No habla, pero revela. No ordena, pero orienta con una claridad que ningún argumento puede igualar. Los textos gnósticos decían que esta vibración se percibe cuando uno logra atravesar el ruido del pensamiento. No exige técnicas complejas ni rituales, solo presencia, solo un instante de auténtica quietud, y es por eso que tan pocas personas la escuchan, porque la sociedad ha llenado cada rincón de sonido, de distracción, de movimiento, y entre tanto ruido, el sonido que no suena pasa desapercibido, aunque esté ahí, siempre, como un susurro amoroso, esperando a ser reconocido. Jesús sabía que la mente humana tiende a escapar del silencio porque teme lo que puede encontrar. Por eso, llevaba a los suyos a lugares solitarios, a montes donde el viento hablaba solo con las piedras, a desiertos donde la noche parece infinita. Allí, lejos de todo, los discípulos comenzaban a entender que la verdadera comunicación divina no consiste en escuchar algo externo, sino en dejar espacio para lo interno. En esos momentos, contaban, parecía que el aire mismo se volviera más ligero, como si la creación entera guardara silencio para que algo invisible pudiera manifestarse. Era un silencio vivo, un silencio vibrante, un silencio que transformaba sin esfuerzo, como si las almas, por fin, recordaran su origen. Y quizá esta sea la parte más hermosa. El sonido que no suena nunca se impone, nunca exige, nunca empuja, solo espera. Espera a que tú detengas el mundo por un instante, a que inhales, a que te abras, y entonces, sin palabras, sin imágenes, sin ideas, responde. Tal vez esta noche, mientras escuchas estas palabras, empieces a sentirlo, una vibración tenue en el pecho, una claridad suave, una percepción que no logras explicar, pero que se siente verdadera. No luches contra ella, no intentes entenderla, solo siéntela, porque en ese sonido sin sonido está la primera revelación del alma, y allí comienza el despertar. Hay un lugar dentro de ti
que no aparece en ningún mapa, un espacio que ningún cirujano podría señalar y que, sin embargo, ha sido considerado desde tiempos antiguos como la morada más sagrada del ser humano. Los gnósticos lo llamaban el santuario interior. Los místicos cristianos lo llamaron la cámara secreta. Y Jesús, según los evangelios prohibidos, enseñó que allí es donde se escucha realmente la voz del silencio. No es el corazón físico, aunque late al ritmo de tu vida. Es el corazón espiritual, ese punto profundo donde se cruzan emoción, intuición y presencia. Un lugar donde las palabras ya no son necesarias porque el alma comprende directamente. Allí no viven los deseos del mundo, ni las dudas, ni los miedos. Allí vive lo divino. Cuando Jesús hablaba del corazón puro, no hablaba de moral, ni de conducta, ni de apariencia. Hablaba de este lugar, del espacio donde la conciencia se vuelve transparente y la verdad puede reflejarse sin distorsión. Es en ese centro silencioso donde la guía interior se revela como una certeza que no necesita explicación. Los primeros buscadores contaban que, cuando lograban aquietarse lo suficiente, sentían una presión suave en el pecho, como si algo interior quisiera expandirse. No era dolor, era una especie de calidez, un pulso de vida que no provenía del cuerpo, sino del espíritu, una señal de que la puerta del santuario comenzaba a abrirse. Los textos gnósticos describen el corazón como un receptor divino, no un órgano que escucha, sino uno que percibe. Decían que allí se recibe el lenguaje del espíritu, un lenguaje sin sonidos, hecho de intuiciones repentinas, de claridad súbita, de paz profunda. Y aunque cada persona lo experimenta de modo distinto, todos coinciden en que la sensación surge en el mismo lugar, el centro luminoso del pecho. Jesús enseñó a sus discípulos que antes de buscar respuestas en los cielos, debían buscarlas dentro del corazón, que ese era el verdadero templo, que en ese espacio secreto la presencia del Padre siempre esperaba, no afuera, no en templos grandiosos, no en rituales ruidosos, sino en ese punto interior donde el alma se encuentra consigo misma y recuerda quién es. Imagina por un momento a aquellos discípulos sentados junto a él al caer la noche. No necesitaban explicaciones largas. Bastaba con que Jesús cerrara los ojos para que todos comprendieran que era hora de volver a ese lugar silencioso. Allí, en la quietud del corazón, donde el mundo desaparecía por unos instantes, podían sentir algo que no podía ser pronunciado, una presencia viva, suave, amorosa. Era como si dentro de ellos se encendiera una llama, una luz que no iluminaba hacia afuera, sino hacia adentro, y esa luz revelaba algo esencial, que la divinidad no estaba separada, no estaba lejos, no era inalcanzable. Vivía en su interior, en cada inhalación, en cada latido, en cada silencio. A veces uno de ellos rompía la quietud y preguntaba algo, esperando una explicación. Pero Jesús no siempre respondía con palabras. A veces simplemente colocaba una mano sobre su propio pecho, invitándolos a escuchar allí, a sentir allí, a abrir ese espacio donde la voz interior habla sin hablar, porque sabía que ninguna instrucción externa podía superar lo que el corazón revela cuando está despierto. Con el tiempo, algunos comprendieron que este santuario interior era indestructible, que no importaba cuántas dificultades, tormentas o tristezas atravesaran, siempre había un espacio intacto dentro de ellos, un lugar donde la paz no se perturba, donde la luz no se apaga, donde la verdad siempre está disponible. Ese lugar es tu herencia, ese lugar es tu templo, y hoy, en este instante, quizá puedas sentirlo también, tal vez no como un sonido, ni como una voz clara, sino como una presencia suave que descansa bajo tu respiración,
una calma que no viene de afuera, sino de un centro silencioso que te conoce desde siempre. El corazón es el santuario donde Dios y alma se encuentran en silencio. Y si escuchas con atención, quizá empieces a oír su luz. En todas las tradiciones espirituales antiguas existe un secreto compartido, una llave que no requiere fe ciega ni conocimiento académico. Una llave tan simple que muchos la pasan por alto, pero tan poderosa que puede transformar la percepción en cuestión de segundos. Esa llave es la respiración. Y los primeros seguidores de Jesús afirmaban que Él la usaba como un portal, una puerta hacia el silencio interior, hacia la voz que no necesita palabras. En los relatos gnósticos, Jesús conducía a los discípulos a lugares apartados, no solo para escapar del ruido del mundo, sino para enseñarles a respirar. No a inhalar por costumbre, sino a hacerlo con conciencia, con atención, con presencia. Decían que, cuando Jesús guiaba a los suyos, la respiración se volvía un acto sagrado. Cada inhalación abría la mente, cada exhalación limpiaba el corazón. Y entre ambas, en ese breve momento suspendido, se revelaba algo que la mente no podía entender, pero el alma sí. Los antiguos buscadores creían que la respiración es el puente entre lo humano y lo divino. El cuerpo respira aire, pero el alma respira silencio. Y cuando ambas respiraciones se sincronizan, algo extraordinario empieza a ocurrir. El ruido mental disminuye, el cuerpo se suaviza, el tiempo parece detenerse, y entonces aparece la voz del silencio, no como pensamiento, sino como una calma profunda que guía sin esfuerzo. Imagina a los discípulos siguiendo al Maestro hacia la ladera de una montaña. La noche se acerca, el cielo se vuelve púrpura. No hay sermón, no hay parábola. Solo Jesús, sentado en la quietud del paisaje, cierra los ojos, inhala, exhala, y ellos lo imitan. Poco a poco, el ritmo del grupo se vuelve uno solo. Respiraciones lentas, constantes, profundas, y en esa sincronía sienten cómo algo invisible los envuelve, como si la misma vida los estuviera sosteniendo. Los textos prohibidos mencionan que Jesús enseñaba que la respiración era la cuerda por la que el alma podía descender hacia su verdad. No hacía falta complicación, no hacía falta mérito, bastaba con detenerse y respirar, porque la respiración es lo único que jamás te abandona, siempre está contigo, siempre te acompaña. Es la prueba silenciosa de que la divinidad no está lejos, vive en tu pecho, entrando y saliendo, sin que tengas que pedírselo. Cuando respiras profundamente, algo cambia. La mente pierde velocidad, los pensamientos pierden fuerza, el corazón deja de tensarse, y ese espacio interior, ese que Jesús enseñó a honrar, se abre como una flor en la oscuridad. En ese instante, es posible percibir la guía que antes estaba velada. No aparece como una frase, sino como una comprensión repentina, como una sensación de «esto es», una claridad que llega sin esfuerzo, como si ya hubiera estado allí esperando a ser escuchada. Los primeros místicos cristianos decían que la respiración consciente era la puerta que Jesús dejaba abierta para todos, no para los sabios, no para los puros, para todos, porque cualquiera puede cerrar los ojos, cualquiera puede inhalar, cualquiera puede entrar en ese espacio donde el cielo interior se revela. La respiración, decían, es el primer maestro que todos tenemos y el último que olvidamos. Quizá esta noche, mientras respiras sin prisa, puedas sentirlo también. Observa cómo el aire entra y sale. Observa cómo cada inhalación te abre y cada exhalación te libera. Observa cómo el silencio se esconde entre tus respiraciones, como un lago quieto esperando que te acerques. Allí, en ese punto donde el aire se detiene por un segundo, hay un portal
una puerta hacia la voz que Jesús enseñó a escuchar. Respira, desciende, escucha, porque en esa inhalación consciente, la puerta del alma se entreabre, y la guía interior comienza a hablar sin palabras. Hay un momento en el camino interior en el que algo se enciende sin aviso. No es un destello visible, no ilumina habitaciones ni proyecta sombras, pero el buscador lo percibe con una claridad que trasciende lo físico. Es una luz silenciosa, íntima, como un susurro hecho de claridad. Los antiguos la llamaban la llama interior, y según los textos gnósticos, era la señal de que la voz del silencio había respondido. Los discípulos más cercanos a Jesús describían esta experiencia como un amanecer que no viene del horizonte, sino del pecho. Algo se expande suavemente, una percepción cambia, una certeza aparece sin haber sido pensada. No hay palabras, no hay discurso, solo una comprensión pura, directa, que cae como una brisa suave en medio del alma. Y lo más sorprendente es que, aunque la luz no se ve, ilumina de un modo que nada exterior puede reproducir. En los evangelios prohibidos, esta luz interior es mencionada como la chispa del Padre, una parte eterna de lo divino, depositada en cada ser humano. No está dormida por falta de existencia, está dormida por falta de silencio. Jesús enseñaba que, cuando el buscador aquieta la mente, esta chispa despierta, y al despertar, responde, no con frases, sino con intuiciones que orientan sin imponer. Los gnósticos afirmaban que esta luz es el verdadero maestro, que la presencia divina no entra desde afuera, sino que se revela desde dentro, como una lámpara cubierta por capas de polvo. Jesús, según ellos, no vino a dar luz, sino a mostrar cómo quitar los velos que la ocultan. Y por eso muchos de sus discípulos más íntimos no hablaban de él como un Salvador que hacía todo por ellos, sino como un guía que les enseñó a escuchar lo que ya estaba allí. Imagina a aquellos primeros buscadores, reunidos en silencio, sin templos, sin rituales grandilocuentes, solo la respiración, la quietud, y ese momento mágico en que la luz interior se encendía por sí misma. Unos describían una sensación cálida en el pecho, otros una claridad repentina en la mente, otros un sentimiento de paz que parecía venir de un lugar sin tiempo. Y todos entendían que aquello era una respuesta, no de Jesús, no del mundo, sino del espíritu que habita en lo más profundo del ser humano. En los relatos gnósticos, esta luz responde incluso antes de que uno termine de formular la pregunta, porque no se comunica desde la lógica, sino desde la esencia. Sabe lo que buscas antes de que tú mismo lo sepas. Sabe qué camino necesitas antes de que aparezca el camino, y su guía siempre llega de forma suave, sin empujar, sin forzar, sin generar miedo. La luz interior jamás grita, jamás amenaza, jamás presiona. La luz solo señala, como quien coloca suavemente una mano sobre tu hombro para indicar una dirección. Jesús sabía que esta experiencia era tan íntima que ninguna institución podría monopolizarla. Por eso enseñaba en silencio, por eso se retiraba, por eso invitaba a mirar hacia adentro, porque sabía que, una vez que esta luz despertara, ningún poder del mundo podría apagarla. Una persona que escucha la guía interior deja de ser esclava del miedo, deja de necesitar aprobación, deja de seguir voces externas, empieza a vivir desde la verdad que nace en su propio corazón. Y quizás, esta noche, mientras escuchas estas palabras en la quietud, puedas sentir un pequeño movimiento dentro de ti, una claridad que no proviene del razonamiento, una suavidad que no tiene origen conocido. Tal vez sea la misma luz que tantos buscadores han reconocido antes que tú. Tal vez sea la chispa divina despertando,
respondiendo, susurrando. No intentes capturarla, no intentes entenderla, solo permite que esté, porque cuando la luz del alma susurra, la verdad se revela sin necesidad de sonido. Hubo un tiempo en que el silencio era considerado un camino sagrado, un tiempo en que los primeros buscadores se reunían en cuevas, en casas humildes, en rincones escondidos del desierto, no para escuchar sermones interminables, sino para escuchar algo mucho más profundo, la voz interior. Aquel silencio era libertad, aquel silencio era revelación, aquel silencio era poder, y quizás por eso, con el paso de los siglos, se convirtió en una amenaza. Cuando el cristianismo comenzó a transformarse en una institución, el silencio dejó de ser visto como un portal y pasó a ser un peligro, porque un alma que aprende a escuchar dentro de sí misma deja de depender de voces externas, deja de obedecer por miedo, deja de someterse a reglas que no nacen del corazón, y un ser humano que escucha a Dios en su interior ya no necesita intermediarios, ya no puede ser controlado. Los concilios, los templos, las jerarquías crecieron alrededor de una idea poderosa, que la fe debía gestionarse desde fuera, que la salvación venía a través de estructuras, que la verdad debía ser vigilada por autoridades visibles. Pero en los evangelios gnósticos, aquellos que fueron enterrados y silenciados, Jesús enseñaba exactamente lo contrario. Enseñaba que la divinidad vive en cada ser humano y que escucharla requiere cerrar los ojos al ruido del mundo. Imagina por un momento lo que aquello significaba para la institución naciente. Si cada persona podía escuchar a Dios sin mediadores, ¿qué lugar quedaba para los templos? ¿Qué lugar quedaba para el miedo como herramienta disciplinaria? ¿Qué lugar quedaba para el control? No es difícil comprender por qué tantas enseñanzas fueron declaradas peligrosas, por qué tantos textos fueron escondidos, por qué el silencio, ese simple silencio, empezó a ser tratado con recelo. Los registros históricos muestran que la iglesia primitiva temía a los místicos, temía a quienes afirmaban recibir guía directa del Espíritu, temía a quienes hablaban de la unión interior con Dios, no porque dudaran de su sinceridad, sino porque ese tipo de espiritualidad no podía ser administrada, medida ni gobernada. Era demasiado libre, demasiado íntima, demasiado imposible de encajar en un sistema. Y sin embargo, en los relatos gnósticos, Jesús no enseña miedo, enseña libertad, no enseña obediencia ciega, enseña discernimiento interior. No enseña a escuchar autoridades terrenales, sino a escuchar la propia alma. Por eso el silencio era tan peligroso, porque en él el individuo se vuelve soberano. Recupera su conexión con lo divino sin necesidad de puentes externos. Los buscadores de aquellos primeros siglos contaban que, cuando se reunían para orar, lo hacían en absoluto silencio. Ningún canto, ninguna liturgia fija, ninguna instrucción repetida. Solo respirar, solo escuchar, solo permitir que la luz interior hablara. Y es allí donde muchos decían recibir revelaciones, no visiones fantásticas, no milagros extravagantes, sino certezas profundas, percepciones claras, decisiones correctas que nacían de un lugar más alto que el pensamiento. Para el poder institucional, esto era inaceptable, era desobediencia espiritual, era autonomía sagrada. Y así, poco a poco, el silencio fue sustituido por rituales ruidosos, por oraciones mecánicas, por doctrinas rígidas, no porque fueran malas, sino porque distraían del único lugar donde la verdad puede ser escuchada sin distorsión, el interior. Pero el silencio, como toda verdad, nunca desapareció. Se escondió, se disfrazó, esperó, y ahora, en tiempos donde el alma humana vuelve a buscar algo más auténtico que las estructuras del pasado,
El silencio regresa, no como ausencia, sino como maestro, no como vacío, sino como camino, no como pérdida, sino como hogar. Quizá esta noche sientas también ese llamado. Tal vez dentro de ti, algo intuye que la única forma de escuchar la guía real es acallar el ruido que otros pusieron en tu mente. Porque lo que Jesús enseñó no se perdió, solo fue sepultado bajo siglos de voces ajenas. Y ahora, por fin, vuelve a emerger, vuelve a respirar, vuelve a hablar, sin palabras. Los evangelios hablan de Jesús caminando entre multitudes, sanando enfermos, consolando corazones heridos, sembrando esperanza donde antes solo había desolación. Pero en los rincones más antiguos de la tradición, en los textos que sobrevivieron al fuego, al exilio y al silencio institucional, aparece un Jesús distinto, un Jesús que se retira, que desaparece, que sube a las montañas y entra en desiertos no por soledad, sino por propósito, porque sabía que, lejos del ruido, el alma escucha lo que la mente no puede oír. Los gnósticos enseñaban que estos retiros no eran pausas en su misión, sino la esencia misma de ella. Decían que Jesús buscaba lugares solitarios para entrar en la cámara interior del corazón, allí donde la voz del silencio se hace más clara. No necesitaba templos, no necesitaba rituales, necesitaba amplitud, cielo abierto, vastedad. Necesitaba ese silencio inmenso donde la presencia divina se revela sin esfuerzo. Imagina por un momento al maestro subiendo una colina al caer la tarde. La tierra aún conserva el calor del día. Los pasos crujen sobre el polvo. El cielo se enciende en tonos dorados y violeta. Y allí, mientras el viento acaricia los olivos, Jesús se detiene. No habla, no pide nada, no reflexiona, solo está, presente, íntegro, profundo. Es en esa quietud donde la guía interior, esa misma voz que Él enseñó a los suyos, se manifiesta con total claridad. ¿Cuántas veces los discípulos lo buscaban y no lo encontraban porque había ido a orar solo? Pero aquella oración no era un ritual repetido, ni un rezo mecánico. Era silencio, era respiración, era un encuentro íntimo con el Padre. Tan silencioso que nadie que viviera únicamente desde los sentidos podría comprenderlo. Era en ese espacio donde recibía dirección, donde veía el siguiente paso, donde encontraba la fuerza para enfrentar lo que vendría. Los evangelios apócrifos detallan algo que los textos oficiales apenas sugieren. Jesús enseñaba a sus discípulos a retirarse también, a dejar la ciudad, a abandonar por un momento las preocupaciones, a entrar en la naturaleza como quien entra en un templo viviente. Y allí, en la soledad del paisaje, les pedía que observaran los sonidos hasta que los sonidos desaparecieran, que siguieran la respiración hasta que la respiración se volviera suave como una pluma, que escucharan hasta que ya no quedara nada por escuchar, excepto lo esencial. En esos retiros, muchos decían percibir una sensación extraña, como si el mundo exterior se desvaneciera lentamente y un espacio luminoso se abriera dentro de ellos. Algunos lo describían como paz, otros como calor, otros como una claridad silenciosa que no se parece a ninguna emoción humana, y comprendían que ese era el lugar del que Jesús hablaba. Ese era el reino interior, ese era el verdadero santuario, y quizás por eso estos retiros eran tan importantes. No eran escapatorias, no eran descansos, eran encuentros con la verdad, encuentros con la voz que guía, incluso cuando el camino parece oscuro, encuentros con la luz que nunca se apaga, aunque todo alrededor parezca sombra. Jesús sabía que la vida humana está llena de ruido, de expectativas, de responsabilidades que sofocan la intuición. Sabía que el alma necesita espacios amplios para recordar quién es.
Los buscadores de aquel tiempo entendieron que, si el maestro se retiraba, ellos también debían hacerlo, no para huir del mundo, sino para regresar a él con una conciencia más plena. Porque después de cada retiro, Jesús volvía más claro, más firme, más sereno. Sabía exactamente qué decir, con quién hablar, dónde ir, y esa claridad no venía de afuera, venía del silencio que lo había moldeado. Hoy, en medio de un mundo aún más ruidoso que el suyo, los retiros del maestro siguen siendo una enseñanza viva, una invitación, un recordatorio. No necesitas montañas lejanas ni desiertos sagrados. Necesitas un instante, un espacio, una pausa, porque el retiro real ocurre dentro. Y cuando te atreves a entrar en ese lugar silencioso, la guía que Jesús escuchaba también comienza a hablar en ti, no con palabras, sino con presencia. Con el paso de los siglos, el ser humano ha construido templos enormes, altares monumentales, peregrinaciones interminables, todo en un intento de acercarse a lo divino. Sin embargo, en los textos más antiguos, en los fragmentos rescatados del desierto y en los susurros de la tradición mística, aparece una afirmación sorprendente. El verdadero templo nunca estuvo afuera, estuvo, y sigue estando, dentro. Esta fue la herencia interior que Jesús intentó revelar a sus discípulos, un legado que no podía ser robado, destruido ni manipulado, pero sí olvidado. Los gnósticos hablaban de esta herencia como un tesoro escondido en el campo del corazón. No un tesoro material, sino un conocimiento profundo, que cada persona es portadora de una chispa divina, que la presencia del Padre no reside únicamente en los cielos, sino en la conciencia del ser humano, y que el reino de Dios, ese misterio que tantos han buscado en templos y doctrinas, vive silenciosamente en el santuario interior del alma. Imagina lo revolucionario que era esto en la antigüedad. En un tiempo en que el acceso a lo sagrado estaba controlado por sacerdotes, rituales y estructuras rígidas, Jesús proclamó que la divinidad era una experiencia directa, íntima, inmediata, no algo otorgado desde afuera, sino algo reconocido desde adentro. El reino está dentro de vosotros, decían los evangelios prohibidos, no como metáfora poética, sino como literal revelación espiritual. De este modo, la verdadera herencia que Jesús dejaba a los suyos no era un conjunto de creencias, ni un sistema cerrado de normas, sino una llave interior. Una llave capaz de abrir la puerta hacia ese lugar donde la conciencia se encuentra con su origen, donde ya no hay separación entre lo humano y lo divino, donde la voz del Espíritu se siente con la misma naturalidad con la que uno siente su propia respiración. Pero el mundo, con su tendencia a complicarlo todo, fue olvidando esta simplicidad esencial. Los siglos trajeron jerarquías, doctrinas, estructuras cada vez más elaboradas, y mientras más ornamentados se volvían los templos externos, más se apagaba la memoria del templo interno. Esa es la tragedia silenciosa de la espiritualidad, cuando lo que fue creado para orientar termina ocultando la verdad que debía revelar. Aún así, los buscadores auténticos nunca dejaron de sentir una inquietud suave, una intuición que susurraba que debía haber algo más. Que la conexión con Dios no podía depender de intermediarios, que la voz que los guiaba desde dentro no era imaginación, sino herencia. Una herencia que pertenece a todos, no a unos pocos. Una herencia que Jesús no escondió. La mostró en cada retiro, en cada silencio, en cada mirada que atravesaba el alma sin pronunciar palabra. La gran ironía de la historia espiritual es que la verdad más sencilla es la que más se olvida, y sin embargo, permanece. Permanece en momentos de soledad profunda, cuando uno siente que algo interior brilla sin razón.
Permanece en las decisiones intuitivas que no nacen del razonamiento, sino de una certeza silenciosa. Permanece en ese instante después de la respiración, cuando la mente se queda quieta y aparece un espacio donde el alma puede hablar. Esa es la herencia que Jesús quiso entregar. Una herencia que no depende del tiempo, que no puede deteriorarse, que nadie puede arrebatarte. Una herencia que despierta cuando te detienes, cuando escuchas, cuando te atreves a mirar hacia adentro sin miedo a lo que encontrarás. Y quizás, mientras escuchas estas palabras en la calma de la noche, puedas sentirlo, un leve recordatorio, una especie de nostalgia espiritual, como si algo dentro de ti reconociera una verdad antigua, olvidada, pero nunca perdida, porque la herencia del interior no es un misterio por descubrir, es un recuerdo que vuelve, un hogar que siempre estuvo allí, esperando tu regreso. Hay instantes en la vida en que todo parece detenerse, no por decisión propia, sino porque algo dentro de ti reclama una pausa. Son momentos en los que la rutina pierde sentido. Las respuestas de siempre ya no consuelan, y el alma, cansada de buscar afuera, comienza a volverse hacia adentro, casi sin que te des cuenta. Es entonces cuando ocurre lo inesperado. La voz del silencio regresa. No regresa como un trueno, ni como una epifanía dramática. Vuelve como vuelve el alba, lentamente, sin prisa, sin hacer ruido. A veces es una intuición que aparece mientras caminas. A veces un pensamiento suave que no parece venir de ti. A veces es una paz tan clara que te sorprende, porque llega justamente en un momento en el que no debería existir. Esa es la señal. Esa es la voz. Los antiguos buscadores lo describían como un recuerdo. No un recuerdo de esta vida, ni de experiencias pasadas, sino un recuerdo del alma. Algo que siempre estuvo allí, esperando. Algo que reconoces aunque jamás lo hayas estudiado ni escuchado antes. Es como si una parte de ti, una parte que habías olvidado, despertara y dijera, estoy aquí. En los textos gnósticos, este despertar interior era llamado el retorno. No el retorno a un lugar físico, sino el retorno a la verdad. Decían que el alma es como un viajero que se extravía en el ruido del mundo, pero que, en cuanto escucha la voz del silencio, recuerda la dirección del hogar. Y ese hogar no está lejos. Está en el centro del pecho, en la respiración, en ese espacio entre un pensamiento y otro, donde Jesús enseñaba a escuchar. Imagina que llevas años caminando por un bosque denso, siguiendo caminos marcados por otros, confiando en voces ajenas, y de repente, una brisa ligera te toca el rostro. No es viento, es una señal. Y entiendes sin saber por qué que debes girar, que debes mirar hacia una dirección que nunca habías considerado. Esa claridad repentina, esa certeza sin explicación, es la voz regresando. Los discípulos contaban que, cuando la voz del silencio hablaba, no lo hacía para imponer, sino para recordar. No decía, haz esto, decía, ya sabes, y en ese ya sabes, algo encajaba, algo tomaba forma, algo encontraba sentido. La voz del silencio es suave porque no necesita gritar. Es paciente porque sabe que el alma reconocerá el camino a su debido tiempo. Y es amorosa porque no viene a juzgar, sino a guiar. Viene a recordarte quién eres, no quién deberías ser. Viene a devolverte a tu esencia, no a imponer una nueva forma. Y lo más conmovedor es que la voz siempre regresa. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuántas veces hayas caído en el ruido, en la prisa, en la confusión. La voz no se extingue, se esconde, sí. Se silencia cuando la mente grita demasiado, pero nunca desaparece. Espera, paciente, fiel,
como una luz encendida en la noche de un puerto, esperando al viajero que se demoró en volver. Quizá esta noche estés sintiendo ese retorno, tal vez no como un mensaje, sino como una presencia, como una calma que no puedes explicar, como un alivio que llega sin motivo, o como una pequeña certeza que se enciende detrás del pecho. No la ignores, no la descartes. Esa es la voz del silencio tocando de nuevo tu puerta, y si te permites escucharla, aunque sea por un instante, descubrirás algo que los gnósticos sabían muy bien. La voz interior nunca estuvo lejos, solo estaba esperando que tú volvieras. Porque cuando el alma se aquieta, la voz no regresa desde afuera, vuelve desde el lugar donde siempre estuvo, dentro de ti. Hay regalos que se entregan una sola vez, hay otros que se entregan cada día, pero existe uno, el más sagrado de todos, que nunca se entregó, porque siempre fue tuyo. Un regalo que no proviene del mundo, ni de maestros, ni de doctrinas, ni siquiera del tiempo. Es la voz del silencio, la guía interior que Jesús enseñó no para unos pocos elegidos, sino para cada alma que respira. Este regalo no depende de méritos, ni de pureza, ni de perfección espiritual. No tienes que ganártelo, no tienes que pedir permiso para recibirlo. Lo único que necesitas es detenerte, hacer una pausa, mirar hacia adentro, porque aquello que tanto has buscado, esa claridad, esa paz, esa dirección espiritual que parece huyen cuando más la necesitas, no está lejos. Está en el centro mismo de tu ser, esperando que abras la puerta. Los textos gnósticos lo explicaban con una sencillez desarmante. La luz no se enciende desde afuera, se revela desde adentro. No se adquiere, se reconoce. No se aprende, se recuerda. Cada alma es portadora de un fragmento divino, una chispa eterna del Padre que nunca se apaga, aunque la vida la cubra con capas de ruido, miedo y olvido. Jesús sabía esto. Por eso, cuando hablaba del reino, no lo señalaba en los cielos, ni en templos, ni en lugares sagrados. Decía que estaba dentro de vosotros. No era una metáfora bonita, era una verdad directa, una verdad que, si se comprendía, podía liberar al ser humano de siglos de búsqueda externa. Podía disolver el miedo, podía devolverle a cada persona la dignidad espiritual que ninguna institución puede otorgar ni arrebatar. Pero esta verdad era demasiado poderosa para ser domesticada. Y así, con el tiempo, fue desplazada, tapada, envuelta en rituales y palabras que no siempre permitían ver su esencia. Sin embargo, nada puede borrar lo que el alma reconoce. Y por eso este regalo, tu regalo, ha sobrevivido a todo, a las épocas, a las estructuras, a los silencios impuestos. Ha permanecido vivo, intacto, esperando el momento en que vuelvas a escucharlo. A veces, ese momento llega en medio de una crisis. A veces, en la soledad. A veces, en la calma inesperada de la noche. El alma, cansada de buscar afuera, se rinde. Deja caer las defensas, y es allí cuando aparece. No como una voz literal, sino como una certeza, una intuición, un susurro sin sonido que dice, «Estoy aquí». Una frase que no entra por los oídos, sino por el corazón. Ese es el regalo, la presencia interior que nunca te abandona, aunque tú la hayas olvidado. La guía silenciosa que no exige, no empuja, no juzga, solo acompaña, solo ilumina, solo espera pacientemente a que vuelvas a mirarla. Los primeros buscadores decían que, cuando por fin reconoces este regalo, algo cambia para siempre. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrentas solo. No porque encuentres todas las respuestas, sino porque aprendes a caminar con confianza, incluso sin ver el camino completo. La voz del silencio no resuelve la vida, la ilumina desde adentro. Y quizá esta noche, mientras la quietud envuelve tus pensamientos,
puedas sentir ese regalo despertar en ti. Tal vez no como un milagro estruendoso, sino como una ternura suave que se abre paso entre tus dudas. Tal vez como una calidez en el pecho, como una respiración más profunda, como una tranquilidad que no proviene de ningún pensamiento. Eso es todo lo que necesitas. Un instante de apertura, una pequeña rendición, un simple sí. Y la voz del silencio hace lo demás. Porque la guía interior no es algo que debas buscar, es algo que debes permitir. Y mientras cierras esta noche los ojos, recuerda esta verdad. La voz del silencio nunca estuvo lejos, nunca se perdió, nunca se apagó. Siempre fue tu compañera más fiel. Y ahora, al fin, la estás escuchando, porque el regalo que siempre fue tuyo ha regresado a tus manos.